Hola, ¿qué tal amigos? Videotutorial número 19 y último del curso de patrones de diseño hechos con Java. En esta ocasión vamos a ver el patrón de diseño de tipo comportamiento llamado iterador. El objetivo es permitir acceder a los objetos individuales de cualquier estructura de datos, pueden ser arreglos, listas enlazadas, tablas de hash, etc., sin tener que conocer el comportamiento de esta estructura. El algoritmo para recorrer las estructuras de datos y acceder a sus elementos se almacena en un objeto por separado, el cual llamamos iterador. Cada estructura de datos crea un iterador para recorrer sus elementos y cada iterador implementa métodos de una interfaz común para recorrer elementos y acceder a ellos. Aquí vemos cómo se comporta el patrón de diseño iterador. Vemos dos estructuras de datos diferentes, una array y una lista. Estas estructuras de datos tienen dos objetos independientes que serán los encargados de recorrer los objetos que contienen. Una se llama array iterador y el otro lista iterador. Estos objetos implementan una interfaz iterador con el fin de que el cliente no tenga que estar creando objetos por cada estructura de datos que vamos a recorrer, sino que implementará la interfaz iterador y esta interfaz tiene métodos que son comunes para todos los iteradores de las estructuras de datos. Vamos a ver un ejemplo de cómo recorrer con una interfaz iterador dos tipos de estructuras de datos diferentes. Antes de ver el ejemplo en el código hay que aclarar una cosa, y es que Java ya tiene implementados en todas sus estructuras de datos un iterador. Aquí en pantalla vemos el link al cual pueden acceder y ver cómo se implementa. Sin embargo, nosotros vamos a ver un código para entender cómo se realiza un patrón de diseño tipo iterador. Vamos a ver el código. Vamos a comenzar creando dos estructuras de datos. Una de ellas guardará una lista de números y la otra guardará una lista de palabras. Vamos a ver que ambas van a tener unas diferencias grandes en la forma en que almacenan sus datos. Sin embargo, al final el usuario podrá recorrer los objetos que se guardan en estas dos estructuras de datos utilizando solo la interfaz iterador. Comencemos con la estructura de datos de lista números. Tenemos dos atributos que va a ser un array de enteros y otro atributo es la posición en la que se encuentra actualmente la lista. Comenzamos con el constructor. El cual instancia el array con 10 posiciones y le da un valor de 0 a el atributo posición. Ahora creemos el método para agregar números a esta lista. Aquí tenemos el método agregar, el cual recibe como parámetro un entero y agrega ese número a la posición del array que nos encontramos actualmente. Vamos a ver ahora la estructura de datos para almacenar palabras. Tenemos la clase lista palabras. Tenemos los atributos palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4 y palabra 5. Significa que esta estructura de datos permitirá almacenar hasta 5 palabras. Y también tiene un atributo llamado posición, el cual nos indicará la posición
en la que nos encontremos actualmente. Comenzamos con el constructor de esta clase. El cual le da el valor de 0 al atributo posición. Ahora vamos a crear el método que permitirá agregar palabras. Aquí tenemos el método agregar palabras, el cual recibe como parámetro un string. Tenemos un switch para identificar en cuál posición nos encontramos y asignar la palabra que se recibió en este método al atributo que corresponda. Si la posición es 0, lo agregará la palabra 1. Si la posición es 1, lo agregará la palabra 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a crear la interfaz iterador, la cual tendrá dos métodos. Uno obtendrá el objeto en la posición que se encuentre y el otro informará si tiene más objetos la estructura de datos. Acá están los dos métodos. Uno se llama siguiente, el cual devuelve un objeto, y el otro método se llama tiene siguiente, el cual devuelve un booleano informando si tiene más elementos la estructura de datos. Vamos a crear las clases que implementan esta interfase para cada una de las estructuras que creamos, lista número y lista palabras. Vamos a crearlas. Comenzamos con el iterador de la lista de números. Lo llamamos lista número iterador e implementa la interfaz iterador. Esta clase tendrá dos atributos, el cual es un array de enteros y una posición. Vamos a crear el constructor. En el constructor recibe como parámetro el array de la lista números. Ahora vamos a ver en la implementación cómo se le envía, y lo que se hace es que este parámetro enviado lo recibe para su propio atributo llamado números y arrancamos en la posición 0. Ahora vamos a sobreescribir los dos métodos de la interfase iterador. Comenzamos sobreescribiendo el método siguiente. Acá sobreescribimos el método siguiente, el cual devuelve el número de la posición en que se encuentra actualmente. Devuelve un solo entero, no devuelve toda la lista, sino solamente el número de la posición de la lista que nos encontramos actualmente. Ahora vamos a sobreescribir el método de tiene siguiente para informarnos si esta estructura tiene más datos adelante. Aquí sobreescribimos el método tiene siguiente. Realizamos una comprobación de si la posición es menor al tamaño del array y si la posición en la que se encuentra el valor es diferente de 0. Si se cumplen estas condiciones, devuelve siguiente en valor true, es decir, que sí tiene más elementos esta lista. De lo contrario, si no se cumple alguna de estas dos condiciones, devolverá false y ya no informará que no tiene más elementos esta lista. Ahora vamos a crear el iterador para la lista de palabras.
Creamos la clase lista palabras iterador que implementa la interfase iterador. Tiene los atributos palabra 1 a palabra 5. También tiene un atributo de posición. Vamos a crear el constructor de esta clase. Aquí tenemos el constructor de lista palabras iterador, el cual recibe 5 parámetros, las 5 palabras de la estructura de datos de lista palabra, y se le asigna cada uno de los atributos correspondientes. Y también inicia la posición en 0. Vamos a sobreescribir los métodos siguiente y tiene siguiente. Comenzamos con el método siguiente, lo sobreescribimos, hacemos un switch con la posición en la que se encuentra. Si es 0 retornará la palabra 1, si es 1 retornará la palabra 2 y así sucesivamente hasta 4. De lo contrario, retornará nulo. Ahora vamos a sobreescribir el método tiene siguiente. El método tiene siguiente. Hacemos la validación de que si la posición es menor a 5, devolverá verdadero, de lo contrario, informará que no tiene más elementos esta estructura de datos. Ya tenemos la estructura de datos lista números, la estructura de datos lista palabra, la interfase iterador, la clase que implementa esa interfase para recorrer la estructura de datos de lista número y la clase que implementa la interfase iterador para recorrer la estructura lista palabras. Ahora lo que debemos hacer es que las clases lista número y lista palabras deben crear un método que devuelva estas clases con el fin de que el cliente pueda, llamando solo el iterador, obtener la clase que recorre la estructura y hacer con ella lo que sea necesario. Vamos a implementarlo. Nos devolvemos a la clase lista número y aquí vamos a crear un método que nos cree un iterador con la información que ya tiene esta estructura de datos. Así que creamos el método iterador, el cual devuelve una clase, un objeto de clase lista números iterador. Este devuelve una nueva instancia de la clase lista números iterador y recibe como parámetros los números o el array de números de esta estructura de datos. Ya tenemos lista la clase lista números. Ahora vayamos a la clase lista palabras y hacemos el mismo método. Ya estamos en la clase de lista palabras y creamos un nuevo método que se encargará de devolver un iterador. Entonces tenemos un método llamado iterador, el cual devolverá un objeto de tipo lista palabras iterador, y aquí se devuelve una nueva instancia de esta clase que envía las palabras que contienen esta estructura. Salvamos. Ahora vamos a hacer la prueba de este patrón de diseño iterador. Comenzamos con el método main.
y vamos a crear tres objetos: una lista de números, una lista de palabras y un iterador. Vamos a agregar números a la lista de números. Aquí agregamos algunos números a la lista de números y vamos a agregar unas palabras a la lista palabras. Ya agregamos algunas palabras a la lista de palabras. Vamos a instanciar el iterador para la lista de números. Entonces veamos el código. Aquí tenemos que el iterador se le va a asignar la clase que devuelve el método iterador de la lista números. Una vez tenemos el iterador, hacemos un while, mientras que el iterador tiene siguiente. Si este método nos devuelve verdadero, accedemos al elemento. Entonces vamos a decir que el número va a ser igual, hacemos un cast, ya que el método siguiente devuelve un objeto. Entonces hacemos un cast para volverlo entero. Ya accedimos al elemento y ahora realizamos algo con este elemento. Vamos a imprimirlo por pantalla. Veamos el resultado. Comenzamos compilando todo. Tuvimos errores. Vamos a ejecutar la prueba de iterador. Y vemos cómo el iterador recorre cada uno de los elementos y los muestra por pantalla. Ahora veamos cómo con el mismo iterador vamos a recorrer la lista de palabras. No nos interesa cómo se almacena sus datos ni cuál es su estructura. Sin embargo, vamos a poderla recorrer de la misma forma. Vamos a ver el código. Veamos el código. Hagamos un salto de línea primero para que en pantalla se vea un poco mejor. Para ver las dos listas, venimos acá y hacemos el código. El iterador le vamos a asignar lo que nos devuelve el método iterador de la lista de palabras y veamos el código exactamente igual. Mientras que el iterador tenga un siguiente elemento, vamos a tener una palabra que devuelve el método siguiente de ese iterador. Debemos hacerle un cast, ya que él nos devuelve un tipo objeto, y mostramos por pantalla la palabra que recibimos. Veamos el resultado. Compilamos. Debemos guardar primero. Compilamos y ejecutamos. Veamos cómo con el mismo código y sin importar cuál es la estructura de datos, recorre cada uno de los elementos con un mismo código. O con la misma lógica de código, mejor. Hasta aquí el curso de patrones de diseño. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les ayudó en la universidad para algunas de sus clases, me siento muy contento. Si ustedes están programando actualmente y han podido solucionar problemas del día a día, también me siento muy contento. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darle like, agregar a favoritos, compartir la lista de videos y pronto comenzaré otro nuevo curso. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, gracias. Bueno, antes de irme quiero compartir con ustedes la página web de GitHub, en donde tengo todo el curso de patrones de diseño para que puedan descargarlos, todo el código de todos los videotutoriales. Espero que les sirva de mucho
y este es el link para que accedan a todos los códigos de los videotutoriales. Todos los videotutoriales que vaya haciendo los voy a subir acá. Muchas gracias. Chao.